Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a quienes están atentos a nuestra señal. Gracias por sintonizarnos a través de Megavisión Go y por supuesto también de nuestra señal que se comparte a través de las redes sociales. Estamos en Diálogo con Ernesto López en Facebook y por supuesto también usted puede desde ya la ocasión oportuna para enviar y compartir nuestra señal con sus contactos en redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana vamos a darle el espacio al partido Vamos, precisamente para conocer parte del trabajo político partidario que viene desarrollando a lo largo de estos días y sobre todo también de cara a los próximos comicios del 2021. Ayer precisamente lo tuvimos con Nuestro Tiempo y hemos estado examinando también las discusiones electorales que se tienen en la Asamblea Legislativa, particularmente en la subcomisión que estudia las reformas electorales. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Cecia Rivas. Ella es oficial de transparencia del partido Vamos. Gracias por acompañarnos, Cecia. Muchas gracias, de verdad que es un placer poder estar acá y poder compartir con todos temas de nación y sobre todo cómo vamos en Vamos. También el director de comunicaciones, Luis Ábalos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis, bienvenido, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Vamos a hablar un rato un poco de lo que está pasando dentro del país y también cómo estamos trabajando de cara al 21 en Vamos. Así es, vamos a también, como siempre, invitarlos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que puedan formular sus comentarios, preguntas para el desarrollo de nuestra temática. Bueno, antes de quizás entrar también, y vamos a aprovechar a hablar temas de coyuntura, para conocer cuál es la postura, cuál es la, digamos, la posición que tienen ustedes como partido Vamos de cara a los problemas que hoy en día existen. Quisiera comprender mejor el trabajo de ustedes territorialmente. ¿Está cubierto? ¿Cuál es la expectativa que tienen de cara a los comicios que vienen en el 2021? Ceci. En Vamos estamos por el momento trabajando mucho lo que es con los perfiles de candidatos. Ya nuestras internas son en el mes de abril del próximo año. Y bueno, hoy en octubre son las elecciones de las autoridades partidarias y pues trabajando a nivel departamental y también municipal, los encargados de territorio, que son quienes están de la mano y la necesidad, y teniendo el primer contacto con todos aquellos interesados en formar parte de Vamos y poder lanzarse, ¿verdad?, en las internas para ser candidatos a diputados o poder estar en un consejo municipal. En eso está Vamos y siempre en constante trabajo en eventos deportivos, en formación o capacitaciones de jóvenes. Próximamente viene el Congreso de Mujeres de Vamos. Entonces, Vamos está trabajando siempre. Y este espacio es o qué características el perfil debe de tener aquel que quiera participar por una carrera política dentro de Vamos. Bueno, principalmente hemos detectado que el primer deseo es de servir. Luego de eso, que tenga principios y valores reconocibles, una persona íntegra. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos pasando justamente por una etapa en la cual personas que ya tuvieron un recorrido político andan buscando un partido por el cual orientarse, ¿verdad? Un vehículo al cual subirse. Entonces, ante esa situación, nosotros como Vamos hemos planteado de que no deseamos más que personas que tengan un recorrido político, personas que no sean íntegras en cuanto a sus principios y valores, o que sean, en este caso, mal reconocidas dentro del área política. Para personas que son nuevas y que están interesadas en pertenecer a un nuevo partido, nosotros sí nos ponemos al servicio de ellos y de hecho los invitamos a que se acerquen a nosotros. Estamos realizando verdaderamente un trabajo territorial que no solo cubre la intención de aportar a la sociedad. Venimos de hace una semana ir a Nahuizalco,
Este fin de semana hubo un evento en Washington en el cual tuvimos a personas interesadas por el partido, hablándoles un poco sobre cómo nosotros vamos a trabajar dentro del 2021. Dentro de ese evento se formó la directiva con las personas que ya habían, que estaban interesadas en participar en el partido. Aparte de eso, este mismo fin de semana tuvimos evento en Panchimalco. Realmente estamos realizando trabajo territorial con la intención también de poder ir, visitar y detectar a potenciales líderes que nos permitan a nosotros identificar no solo las necesidades que hay dentro de cada uno de los sectores, sino también identificar potenciales líderes que puedan ser una representación para estas personas de cara al 2021. Dentro de esto, muchas personas se nos han acercado, nos han dicho que quieren pertenecer a Vamos, que quieren participar en el 2021 con nuestra bandera, pero así como han venido perfiles buenos, también hemos tenido que ir depurando para poder tener calidad dentro de las propuestas que vayamos a lanzar. Ese es un elemento bien importante que quería aprovechar en este momento que abordamos el tema para conocer. Bueno, las puertas están abiertas, pero no para todo el mundo, ¿no? Exacto, está abierta. O sea, ¿qué características debe de tener? Y por para eso la persona que quiera el ayudar. perfil que debe reunir una persona que quiera participar con... Bueno, el ideal para nosotros es que sea de carácter íntegro, principalmente. Que no haya participado en partido político o que haya tenido algún problema bueno, si tuvo participación o no, realmente no lo estamos tomando como un punto a evaluar fuerte, porque lastimosamente todos como salvadoreños ya tuvimos en algún momento, digamos, una atracción política, hubo otros que no la hemos tenido, pero la mayoría hemos participado, aunque sea, mucha gente se ha puesto aunque sea una camisa o aunque sea participado diciendo, yo pensé, creí en este partido y ahora lastimosamente no me respondieron como pueblo, como yo hubiese querido, y gente que está bajo esa bandera también la estamos acogiendo para que puedan entender de que lastimosamente los partidos del pasado nos fallaron, los dos partidos tradicionales, pero estamos hablando de Arena y el FMLN, aparte de los otros partidos pequeños que tienen en ocasiones hasta 40 años de existir, pero nosotros somos una plataforma nueva que es 100% limpia y que estamos dispuestos a recoger a las personas que, aunque ya hayan tenido una simpatía, no hayan tenido el mayor protagonismo. ¿Y a qué nos referimos con protagonismo? A que hayan sido precisamente los corruptores, las personas que hayan tenido que hayan manchado la política del país, que es lo que estamos viviendo ahorita. ¿A qué los ha obligado a ustedes como partido Vamos esta nueva era en la que el país está entrando en esa transformación política? Tenemos un nuevo gobierno, un nuevo partido que viene y rompe un poco el bipartidismo, si lo queremos ver, que ha estado dominando en las últimas 3 décadas. Y pues desde luego tenemos un nuevo presidente con un nuevo estilo de gobernanza. ¿Cuál es y a qué los ha obligado a ustedes esta nueva coyuntura, Ceci? Es ahí donde ¿por qué nace Vamos? Vamos nace porque en el corazón del secretario general, que es el señor Josué Alvarado, y que pues le conocen muchos, es un hombre empresario, un hombre ejemplo de la diáspora, un hombre que siempre ha sido constante en su trabajo, pues quiso incursionar en la política y lo hizo a través en su primer momento de un partido que lamentablemente fue una mala experiencia, pero él, no obstante, quería seguir aportando para el país y quería el bien común para los salvadoreños. Y es ahí que nace Vamos, y está formado por personas que queremos que al país le vaya bien, que queremos cambiar la política, y hemos entendido que la política se cambia de adentro hacia afuera, no al revés. Ya no es momento que nosotros seamos espectadores, ya no es momento que solo en redes sociales nos quejemos, no, tenemos que generar las acciones que provoquen los cambios que este país necesita, y por eso es que surge Vamos, y por eso es que Vamos está abriéndole las puertas, y como ya lo dijo Luis Fer, a todo aquel que quiera servir al país y que cumpla con ese requisito que lo dice la Constitución, que ser de honradez y formación notoria. Vaya qué cambio habría en nuestro país si todos nuestros funcionarios y todos nuestros diputados fueran honrados y con formación notoria, porque eso le traería capacidad para ejercer sus cargos y sobre todo un cambio en toda la estructura que por años, y por eso también surge Vamos, porque el pueblo está cansado. El pueblo está cansado de la impunidad,
está cansado de la falta de transparencia y porque hemos entendido que la política no puede ser así, o sea, que aquellos que han operado la política en este país lo han hecho a su favor y no a favor del pueblo. ¿Se reconoce que hay pecados capitales cometidos por los partidos políticos como punto de partida para comprender que lo que ustedes le ofertan a los salvadoreños es algo diferente? Sí. Sí, hubo una pregunta y la traigo para que podamos entrar en contexto. Se nos dice, Vamos no ha definido su ideología. A eso iba, un poco entrando de lleno a responder. Vamos no ha definido. ¿Cuáles son los pecados capitales que los partidos políticos han tenido, han cometido, y cuáles son los que no van a cometer ustedes para de alguna manera marcar esa diferencia? El primero, dividieron nuestro país, el bipartidismo. Nos pusieron al punto de ser derecha o ser izquierda, y viene desde la guerra, o estaba con el ejército o con la guerrilla, y viene con los partidos y se hace lo mismo, o derecha o izquierda. Las ideologías que nos han dejado, no nos han dejado nada bueno. Y además de eso, no se puede repetir. No se trata de ser una oposición simplemente porque me cae mal, sino entender que todo lo que sea en favor del pueblo y esté bien ejecutado, bien planeado, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no apoyarlo? Si es para el bien común. Y es ahí donde se incumple cuando todos aquellos que ejercen función pública y su servicio civil se olvidan de que se deben al pueblo y lo hacen ya por tendencias a partidistas, ya no lo hacen en pro de la nación. Y eso es lo que les puede dar con seguridad. Nosotros estamos claros en que queremos que a El Salvador le vaya bien, necesitamos que al país le vaya bien, necesitamos que nuestra niñez sea reivindicada, que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que se le han negado por tantos tiempos, que nuestra área productiva, nuestros trabajadores tengan todas las herramientas y sobre todo la seguridad para desarrollarse, y que el adulto mayor tenga las condiciones para poder tener ese descanso después de haber trabajado tanto y con condiciones que sean dignas para su vida. Eso eso necesita nuestro país, y créanme que estamos trabajando para eso. Yo creo que aparte de eso, estamos hablando de que dentro de las gestiones anteriores ha habido inseguridad, ha habido violencia entre partidos también, abusos de poder, eso nos ha llevado, el abuso de poder también nos ha llevado a la corrupción. Hay ejemplos bastante tangibles, y estamos hablando de negociaciones también con pandillas, medidas demasiado polares. Ese es el problema de pertenecer a una ideología, que son demasiado extremas. Entonces fuimos de un momento de represión hacia los pandilleros, en el cual se estableció mano dura, y luego pasa a gobierno de izquierda y de nada ya tenemos negociaciones. Eso es lo que nosotros como salvadoreños hemos logrado percibir. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en realidad, en lugar de debilitar el tejido de las pandillas, lo han fortalecido a medida que ha pasado el tiempo, a tal manera de hacerlos pensar un poco más inteligente y más estratégico a la hora de actuar. Dentro de eso también, cuando hablamos de temas de corrupción, un claro ejemplo está el Chaparral, que son medidas que en realidad en su momento únicamente fueron pensadas, mejor dicho, fueron poco pensadas. Nos damos cuenta al leer un poco de que el terreno ni siquiera no estaba óptimo para poder realizar la presa. Nos damos cuenta de que no evaluaron las medidas que iban a haber de emergencia en el caso se desbordara esta presa, cuántas comunidades iba a afectar. Y eso nos llevó a que la propuesta del Chaparral costara en su momento 200 millones, a que ya costara ahora para el 2021 700 millones. Se dice que parte de ese dinero también se fue a la partida secreta, dinero que era destinado para eso. Entonces, la corrupción, las malas cabezas y el abuso de poder y pensar únicamente en favorecer a nuestra cúpula es lo que nos ha llevado a deteriorar a este país, y eso es lo que han dejado los partidos pasados. Ok, todos ustedes están convencidos de que en esta nueva etapa de país las cosas deben de hacerse diferente. Para eso tienen que entrar en consonancia con una nueva normativa de carácter legal, de un código electoral que desde luego exige transparencia en los partidos, por ejemplo, en el tema de financiamiento, que ese es un punto medular que
digamos, debe de asumirse y abrirse en términos contables los partidos políticos. Exacto, no se puede tolerar de que hayan partidos que no presentan los informes, no dan respuesta a las solicitudes, a la información que se les requiere, y para ello prefieren a veces pagar la sanción, pero no dar la información de sus donantes. Y si algo podemos nosotros con toda solvencia decirlo, es que Vamos es un partido que practica la cultura de transparencia. Vamos siempre responde a toda solicitud de información pública, está al día con los informes que requiere el Tribunal Supremo Electoral, y pues contamos con lo que es la unidad de acceso a la información pública de nuestro partido, pues tenemos hasta presupuesto para ello. ¿Cómo se financia Vamos, por ejemplo, para poder comenzar, digamos, clarificando ese punto, ¿no? El financiamiento de Vamos viene principalmente de financiamiento privado, en el sentido de que viene de nuestro secretario. Él es el mayor donante, de ahí hay esporádicamente, por es mínimo, o sea, la donación no es a comparación, y solo voy a hacer por ejemplo, en las elecciones presidenciales, si vieron el gasto de campaña de Vamos, solo fue el 1% de los demás partidos. Entonces, ¿por qué? Porque no contamos con el suficiente aporte económico hoy por hoy. Y igual también estamos conscientes de que hay ciertas cosas que deben y tienen que hacerse, pero hay otras que no se tiene por qué despilfarrar el dinero, cuando se puede mejor generar en acciones o en obras, y no tanto en comunicación, en campaña, ¿verdad? En comunicación, entonces, de publicidad. Es por ello que Vamos, el financiamiento, por eso ahí va encaminado más que todo en el privado, pero como ya se lo digo, Ernesto, viene más que todo de nuestro secretario. Ok, antes de entrar un poco ya en la fase de estudiar el comportamiento normativo de las elecciones que se aproximan, decían que en abril próximo van a ser, del otro año, son las internas, ¿no? Sí, las elecciones internas. Los cuadros, ¿llevarán cuadros en todos los municipios, de todos los municipios? Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, poder ser la opción para cada salvadoreño en cualquier municipio, que pueda ver nuestra bandera, que pueda ver a nuestros candidatos y decir, no, aquí estábamos, yo voto. Eso es lo que queremos, estamos trabajando en pro, esa es nuestra meta. Si bien nos hemos enfocado por el momento y se está trabajando de lleno en departamentos como La Libertad, San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, pero no se deja de lado, porque hay mucha gente que nos está respondiendo en Morazán. Los 262 municipios van a tener representación de cuadros. Es lo que Vamos quiere, es lo que nosotros queremos. Ok, Luis, ¿existen reglas claras para poder participar y garantizar o tener garantía de que Vamos va a, digamos, a participar en unos comicios transparentes en el 2021? ¿Cuál es el examen que ustedes hacen al actual sistema electoral? Tenemos ya constituido una nueva autoridad electoral y una discusión que se centra en la Asamblea Legislativa con varios aspectos que se están tocando para actualizar el tema electoral. Entre ellos está precisamente el tema relacionado con la independencia financiera y otros aspectos de formalidad legal que necesita el Tribunal Supremo Electoral, entre otros aspectos. Ahorita con el tema electoral hay un montón de puntos que tocar, puntos interesantes que nos llevan incluso a tratar a los hermanos en el exterior, que es otro punto interesante que se está poniendo sobre la mesa, si van a lograr participar o no van a lograr participar en las del 21. Hay que establecer mecanismos, hablando primero, y es muy importante lo que usted ha dicho, de manera interna, establecer cómo va a funcionar la casa para, por ejemplo, pensar a futuro en qué va a pasar en el exterior. Y con esos mecanismos de transparencia que usted habla, pues nos lleva a pensar, y voy a hacer un espacio primero para tocar ese tema, en que la participación ciudadana que vaya a haber dentro de
el exterior es muy importante, es un derecho que ellos tienen, pero también tenemos que entender que lastimosamente de gestiones pasadas los mecanismos que se ocupan para evaluación electoral, por ejemplo, no han sido los mejores. Y vamos a unas elecciones 2021 en la cual las condiciones son totalmente distintas a las que se han tenido en elecciones anteriores, y hay que entender que tampoco son igual a las presidenciales. Entonces, es un mecanismo en el cual ya después de las elecciones 2018 se estableció el voto cruzado. Llevar por ejemplo, este método a Estados Unidos nos lleva, por ejemplo, a tener el problema de que ni siquiera se entiende aquí en el país al 100% el voto cruzado. Entonces, como la gente allá en el exterior, por ejemplo, ve que probablemente no existe el interés de la Asamblea, en este caso del Legislativo, por velar por ellos, porque se vota allá en el exterior, y lo automáticamente lo enlaza con el tema de transparencia, con el tema de corrupción, debido a la reputación que ya, por ejemplo, los miembros de la Asamblea tienen. Pero es más allá que eso, pues hay que pensar un poco más en cómo vamos a funcionar de cara al 21 y entender de que un ejemplo claro fue cómo se funcionó en el 2018, en las elecciones pasadas, que se enviaron paquetes al exterior y pues se tenían 5,000 paquetes que se enviaron, de los cuales la participación fueron de 3,000 personas que votaron, cuando había un marco de 3 millones de salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Que nos representan. Vamos, urgente, necesario clarificar esa parte. Definitivamente. ¿Es un buen río para pescar votos para ustedes, sabiendo de que que su secretario general de partido ha sido un hombre de la diáspora? Bueno, en realidad, definitivamente que don Josué, secretario general, tiene simpatizantes dentro de la diáspora, pero más allá de eso... Es un empresario que cumplió su sueño americano y creo que él lo ha tenido, ¿verdad? Más que todo, más allá de eso, es garantizar... Mucho acercamiento con este sector. Con el sector, ¿no? Exacto. Más allá que es garantizar el derecho que tienen los salvadoreños en el exterior. Más allá de eso es garantizar que los salvadoreños tienen derecho a tener su voto. Ahora, un tema por aparte es que ellos están buscando representación. A eso iba, sí. Y ¿qué piensan de esa solicitud que están haciendo para tener 5 escaños dentro de la circunscripción nacional? Bueno, primero que para que ellos tengan participación y representación no es necesaria reformar la Constitución. Eso no es necesario, ellos ya tienen sus derechos como salvadoreños. Sin embargo, consideramos que es óptimo que ellos se rijan bajo lo que ya establece la ley, que es que vengan aquí al país. Sin embargo, existen figuras legales que entiendo son las que la misma comisión, y conversando con ellos, porque en la Comisión de Reformas Electorales es uno de los temas que se está discutiendo. Es decir, bueno, no hay ninguna discusión porque no hay nada así directamente formal, pero ellos decían, hay aspectos elementales de carácter legal que son los que generan ese impedimento, que es el tema de las circunscripciones. Las circunscripciones se da con base al nivel de población circunscrita en el territorio, y ahí por ahí viene. Y ese es el artículo 79 que dice que se va a regir con base a eso, pero luego nos lleva a que ellos tenían la intención, por ejemplo, de crear un departamento 15. Entonces este departamento 15 no se puede debido a ese artículo que usted menciona, y que luego dice el artículo 248 de que todas las reformas van a ser que no pueden existir reformas dentro de modificaciones del área territorial, por ejemplo. Entonces un departamento 15 no es viable en sentido territorial. Luego de eso, económicamente hablando, el país no está en las condiciones aptas para poder tener 5 diputados, 5 o 6, porque en algún momento hablaron de hasta 6 diputados más. Si el número debe de cambiar, definitivamente tiene que ser para menos. Ahora, nosotros como partido nos hemos puesto a la disposición de la diáspora para que entiendan que nosotros podemos ser la plataforma por la cual ellos pueden trabajar. Esa fue la primera intención que tuvo nuestro secretario general, y así fue como él también se movió dentro de la política. Entender que hay que respetar el marco legal. Vino al país, desde el 2013 él está acá en El Salvador, vino al país, se vino a vivir un año acá para comprender cómo está la situación nacional, y luego de eso, pues al ver de que definitivamente participar en un partido tradicional no es lo más sano, no es lo correcto, vino él y decidió formar su partido. Ahora que el partido ya está, nosotros hacemos la invitación al pueblo hermano en el exterior que busque por nosotros una vía que realmente puede ser la solución para ellos. No hay mejor representación para ellos que una persona que conoce la situación allá, que implica luchar afuera del país y luego tener que regresar, e incluso en muchas ocasiones hasta ser cuestionados por las personas que vivimos acá. A ver,
sin menospreciar un poco el derecho que tienen todos nuestros hermanos salvadoreños residentes en el extranjero a poder tener una representación de carácter legislativa, voy a un poco a introducir un elemento que también contrasta con el planteamiento que estás haciendo, Luis, en este sentido, y lo conversaba con miembros de la Comisión Electoral, y decían, pero también hay que reconocer, y eso lo dicen abiertamente, que nosotros conocemos más de los problemas que están acá y de ellos que no lo sienten. Entonces ahí está un poco el tema del debate. Definitivamente. Por la cual, habría que ver los deberes y los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Definitivamente, y es por eso que nosotros hacemos la invitación a que se basen en lo que ya está establecido bajo la ley, que es que ellos pueden ejercer su derecho, incluso participar. Ellos pueden venir y participar en PAMA, por ejemplo. Pero bueno, la invitación que nosotros hacemos... que tenían representantes. Y reunión recientemente, tuvieron una en Washington, ¿no? Sí. Y personas que están interesadas en participar allá también, pero les decimos, bueno, ustedes quieren participar, ustedes no necesitan venir o formar una división que esté especializada, otra división que esté especializada solo para ustedes, porque hay una comisión de relaciones internacionales y hermanos en el exterior, pero tienen que seguir la ley. ¿Y qué indica la ley? Por ejemplo, si usted quiere ir para alcalde, tiene que tener al menos un año viviendo dentro del municipio. Entonces, y fue lo que hizo incluso Josué Alvarado cuando se quiso lanzar la primera vez para diputado. Luego de eso, como ya lo hemos mencionado, él vio que el mecanismo por el cual operan los partidos tradicionales no es el indicado y decidió mejor formar su partido. Bajo esa bandera es que nosotros le decimos al pueblo, ustedes pueden venir, pero tienen que también poner de su parte, no querer tampoco operar desde allá. Ok, Cecia, un complemento a este punto, ¿sí? Porque yo creo que ese es un punto bastante importante que analizar desde la perspectiva de un partido como el que ustedes representan, que busca de alguna manera llenar esos espacios de necesidad y vacíos que tiene la sociedad misma hoy en día por la forma tradicional en la que los partidos políticos, que es el tema que hemos venido abordando, han venido haciendo en el país, ¿no? Es decir, cómo cambiar aquellos esquemas que de alguna manera logren copar esa expectativa del salvadoreño que busca algo diferente en los partidos políticos. Y lo que pasa es, Ernesto, que la diáspora tuvo que pronunciarse acerca de esta situación en cuanto a sus derechos, como por ejemplo por lo del voto y poder tener participación y representación, porque tristemente, y lo recalco, nuestros 84 diputados se han olvidado que ellos representan al pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño, ya la Constitución ya dice quién es salvadoreño. Hay por nacimiento, por naturalización, y nuestros hermanos salvadoreños en el exterior lo son, por lo cual la representación ellos la deberían de encontrar en todos estos 84 diputados que hemos tenido en cada parlamento, en cada asamblea que ha habido. Entonces, ¿por qué nosotros decimos no es necesario otros 5? Igual la Constitución prohíbe la circunscripción, prohíbe reformar en cuanto a circunscripción en el territorio. Entonces, por eso decimos, es necesario que ya los diputados representen. Como bien decía Luis Fer, hay una comisión, y sabe que esa comisión, Ernesto, está formada por todos los partidos políticos de la Asamblea, incluyendo al diputado independiente. Entonces, se trata que esta comisión, que es una comisión permanente, esté velando y abogando por los derechos de nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, y que todos aquellos que en un momento vayamos a ser diputados o podamos tener la intención de serlo, entendamos que vamos a representar a todos los salvadoreños, los que están en nuestro territorio y los que están afuera. Ok, voy a hacer una pausa interesante, buenos elementos que me dan. Desde luego para pasar a otra etapa de este análisis que estamos haciendo con relación al papel, al rol que va a jugar Vamos de cara a los próximos comicios, y es precisamente sobre el examen que le hacen al país con respecto a los temas coyunturales. Estados Unidos renueva alianza con El Salvador, por ejemplo, es un aspecto que ha copado la atención a raíz de la presencia y la reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con el presidente Trump el día de ayer. Y hoy que se presta desde luego al oficializar su discurso en las Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General, también hagamos un examen sobre los temas importantes del país. ¿Cuál es, desde luego, la lectura que ustedes le dan a estos primeros meses de trabajo del nuevo gobierno? Vamos a la pausa.
Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros y enviarnos sus comentarios a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles y nuestra señal para que usted las tenga ahí de primera mano y la pueda compartir con sus contactos a través de las redes sociales. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora con esta imagen que nos llega desde el sector de El Redondel o al Paso del Jaguar. Así. A Paso de Jaguar va el tráfico, por cierto, viniendo desde el sector de Comalapa hacia la entrada a San Salvador. La conexión a Huizúcar pues está bastante despejada, si usted lo ve en la parte izquierda de su pantalla, viéndolo frontalmente. No así lo que significa el paso lento de circulación que hay para poder ingresar hacia la ciudad capital y al hermano lejano, ¿no? El monumento. Un poco de neblina también, parte de la condición atmosférica que predomina sobre nuestra ciudad capital. Así está el tráfico, tómelo en consideración si usted piensa desplazarse por esta importante zona del sur de la capital. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a ustedes que desde luego nos sintoniza a través de nuestra aplicación Megavisión Go. También gracias por acompañarse de nuestra señal. Continuamos en esta conversación precisamente con Luis Ábalos, oficial de comunicaciones del partido Vamos, así como también con Ceci Rivas, oficial de transparencia del partido Vamos. A ver, ¿cuál es, un poco ya entrando en materia, de cara a la postura que ustedes asumen con relación al papel de oposición que juegan? ¿Cuál es el examen que le hacen a los partidos políticos frente a la nueva gestión que tenemos del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? Por ejemplo, en cuanto a aquellos temas que generan esa polémica de poder darle en consonancia el apoyo necesario que requiere el nuevo gobierno para impulsar su agenda de gobierno, valga la redundancia. A ver, ¿cuál es la lectura que tienen? Como lo hemos manifestado antes, Ernesto, nosotros vemos muy bien la gestión del gobierno de Nayib Bukele en cuanto a que hemos tenido un presidente. En 100 días tuvimos más presidente que en los últimos 5 años. Y el hecho de las intenciones que tiene de que nuestro país avance y que sobre todo comenzar con la mano fuerte, lo voy a decir así, en cuanto al plan territorial, y que vimos con muy buenos ojos lo que fueron las medidas que se tomaron en los centros penales. Y esto porque no podía seguir así, que las pandillas siguieran sectorizadas, porque lo que hacía era potenciarlas, empoderarlas más. Entonces, esa es una medida que nosotros la vimos muy favorable. Claro, pasó algo, que es que cuando estas medidas se quitan en los centros penales, las medidas extraordinarias, hubo una alza de homicidios. Entonces, si bien vemos que las intenciones del gobierno, si bien vemos sus anuncios en cuanto, por ejemplo, las CICIES,
en tema de corrupción, pero también hay algo que no podemos dejar a un lado y es el tema de transparencia que también pedimos de parte del Ejecutivo, que esa es una deuda que ha tenido en todo este tiempo, porque se ha hecho muchos anuncios, se ha dicho mucho de hacer esto y lo otro, pero no hay esa información, esos procesos que en su momento el presidente dijo que lo iba a hacer. Entonces, si bien nosotros vemos que hay muchas intenciones, que por ejemplo algo que se rescata, que se está haciendo, y es por ejemplo lo de en el área salud, el hecho de que se quisiera que estuviera todos los insumos médicos, ¿verdad?, los medicamentos, pero también había el otro contrapeso de que venía el colegio médico y decía, sí, es cierto que hay un porcentaje, pero no es que ya todo está abastecido, o sea, son los almacenes no dan abasto e incluso los medicamentos no dan abasto. Entonces deben de haber formas en donde si bien destacamos lo bueno, pero también nosotros no podemos hacer a un lado temas, por ejemplo, el nepotismo, y decíamos de aquellos que hablaban de infidelidad responsable, hoy está nepotismo responsable. Entonces no podemos hacer a un lado eso, no podemos hacer a un lado de que si bien estamos viendo a ministros que están brillando en sus acciones, y doy el ejemplo del presidente del RNPN, ya que está haciendo las acciones en pro de que el tema de los TUIs para nuestros hermanos en el exterior sea una realidad, y está cambiando muchas costumbres que venían de años atrás. Entonces él es alguien que para mí está destacando y está brillando. Otro ejemplo es la directora de Fosalud, es alguien que también está haciendo muchas cosas en pro, que es el primer momento donde las personas llegan con una necesidad, pues en cuanto a su salud. Y así vamos viendo muchos ministros que están haciendo las cosas bien, pero vemos otros que no se ve que avancen, que no se ve que despeguen, y que además de eso, siempre decimos, nuestro presidente dio todos los currículums, dio como 11, pero al final son como 85 los funcionarios, y de los demás no hay currículum, no sabemos sus capacidades, sus experiencias, y ahí es donde decimos, ¿será por cherocracia o será por méritos propios? Que hay muchos ministros que están ahí. Entonces, si bien estamos claros en que vamos a apoyar y estamos para también dar propuestas y poder acompañar al gobierno en todo aquello que vaya en pro de la población, en pro del interés del bien común, en pro de los salvadoreños, pero tampoco podemos hacer a un lado cuando no hay transparencia o no hay una práctica de legalidad, que eso sí es algo que abanderamos como vamos y que siempre va a ir de frente. A ver, Luis. Bueno, en realidad, ¿cuál es la valoración que tú haces desde la perspectiva de un joven que espera que las cosas cambien en el país? Bueno, hay que entender primero, viéndolo desde el punto de vista de joven, que primero yo no me considero una persona afectada por los conflictos que hubo dentro de la guerra, que fue lo que nos dio al final como resultado la formación de dos partidos. Partidos que, más allá del nombre, representaban a la derecha y otro representaba a la izquierda. Yo no me vi naturalmente afectado por eso, sin embargo, sí me he visto afectado por sus gestiones. Y a pesar de ser un joven, todos logramos ver el deterioro que el país fue teniendo a medida fueron pasando los años. Ahora vemos que hay personas dentro de la cárcel. Y bueno, este gobierno lo primero que viene a proponer es romper el bipartidismo. En ese sentido estamos claros y lo vemos positivo. Segundo, vemos la intención mediante las iniciativas que se están implementando de hacer algo por el país. Venimos de no tener presidente, mejor dicho. No sabíamos dónde estaba. Muchos decían, hay gente que decía incluso, no sabemos si está dormido, si está despierto. Pero ahora sí que lo vemos. Teniendo resultados positivos o teniendo resultados negativos, lo vemos. Luego de eso, el descontento de la población. Ya no queremos, nosotros tampoco, ya no queremos más Arena y FMLN. ¿Qué significa ser una oposición? Nosotros, ¿cómo vamos? Bueno, ser oposición es una palabra que se ha deformado por lo que han establecido los partidos anteriores. Pero en realidad ser oposición no significa decir a todo que no. Ser oposición no significa buscarle el pelo a la sopa, sino que ser oposición significa que cuando vemos que alguna medida esté atentando
a la población. Entonces nosotros vamos a decir, hey, miren, esto no está bien. Ser oposición significa que si al partido que está ahorita de turno en el gobierno no tiene una propuesta clara y nosotros podemos ayudar a clarificar esa propuesta o a poner al servicio la propuesta de plan de gobierno que nosotros teníamos en las elecciones, lo vamos a hacer, porque ser oposición, básicamente al final todos vamos hacia un mismo objetivo, que es que el país vaya avanzando. A ver, Luis, a criterio de ustedes, los partidos políticos están cumpliendo esa función opositora que debe de tener una democracia como la nuestra. Lo que sucede es que ahora ya la gente ve como que ya ni siquiera tienen el derecho, no se pueden plantar como una posición fuerte. ¿Por qué? Lastimosamente la reputación que ellos vienen jalando, producto de los actos que ellos cometieron, no les permite ahora tener la cara para decir, miren, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque el pueblo automáticamente, su postura sea buena o sea mala, la va a tomar como mala, la ve como negativa, porque dice, ya está en contra del gobierno, porque el gobierno, por ejemplo, con las ICIES, el gobierno lo que va a hacer es buscar destapar a los corruptos. Entonces, en ese sentido, ellos no están cumpliendo ese perfil porque la gente tampoco se los va a permitir. Toda medida que ellos establezcan va a ser vista con mayor delicadeza e incluso automáticamente vista con negatividad. Entonces no la han podido cumplir. Interesante. Ok, un tema que no puedo soslayar también en este análisis que estamos haciendo, complementario de, digamos, la genealogía por la cual vamos ahora, viene con mayor énfasis para participar en los próximos comicios, es el tema del combate a la corrupción. El día de ayer, el presidente Nayib Bukele sostuvo una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, donde desde luego se contempló el tema de la colaboración de Naciones Unidas para establecer una organización o un organismo que vele precisamente por la transparencia en el país. Horas tempranas también en nuestro país el fiscal general Raúl Melara se reunió con representantes de la OEA en nuestro país para afinar y ultimar detalles de cooperación también en esa materia. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen con relación a este tema? En cuanto a la corrupción y quizás enlazando a la pregunta que usted hacía anteriormente, y es que tristemente tanto Arena como el Frente fueron oposición en su momento. El Frente fue oposición en 20 años y Arena lo ha sido por 10 años. Hoy se unen para hacer oposición para este gobierno. Pero el punto es de que en todos estos años atrás, las instituciones que tenían que velar para que no hubiera corrupción, tanto como es la Corte de Cuentas, lo que es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, lo que es la Fiscalía General de la República, han sido instituciones, incluyendo hasta el Ministerio de Hacienda, han sido instituciones que no han cumplido con su función. Y es por ello que hemos pasado por tantos años donde ha habido y ha imperado una impunidad. Y es algo que ya no se puede tolerar. Y es a raíz de que estas instituciones no funcionaron anteriormente, que ni siquiera uno tiene la esperanza que vayan a funcionar actualmente. Y es por eso que sí vemos positivo la creación de unas CICIES, pero que esta CICIES sea independiente, para que esta CICIES, si bien hoy por hoy está como una organización, como una oficina que va tipo a auditar al Ejecutivo y a todas sus autónomas, pero la corrupción se ha dado en el órgano legislativo y en el órgano judicial también, es decir, en todo nuestro gobierno. Y es por ello que no se puede tolerar ya eso y de verdad que esperamos, y como partido estamos vigilantes y estamos en la plena obligación para denunciar todo aquello que para nosotros nos vaya en camino a corrupción. Y por eso el hecho de que el presidente esté buscando la forma de poder potenciar la organización, que el fiscal se sume a eso también, esperaría yo que las otras instituciones comiencen ya a velar por eso, porque es el, como decimos, en Estados Unidos dicen el tesoro nacional, nosotros aquí decimos el heraldo público, es lo de los impuestos, es lo que se nos descuenta a todos aquellos que pagamos impuestos en nuestro país y que decimos cómo es posible que
cada funcionario es pagado con nuestros impuestos, pero no vemos que estén ejerciendo sus funciones como deberían de hacerlo. Entonces, ha habido una malversación por años que debe de parar. Hay una, discusión en la Asamblea Legislativa por tratar de, comprender mejor qué papel podría asumir un organismo internacional versus el recurso institucional que tenemos en el país. ¿Está el país preparado institucionalmente para hacer ese papel o necesitamos de un organismo internacional para poder llenar esa expectativa? A tu criterio. Definitivamente las instituciones que teníamos, el ideal era que pudieran tener la capacidad para... Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa y regreso todavía más con ustedes para poder hablar de otros temas que están ahí. Gracias por sintonizarnos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, un aspecto elemental y aprovechando, ese es el que dejamos planteado, Luis, y es precisamente a quién le compete o qué competencias debe de tener un organismo internacional frente a un proceso de investigación, tomando como punto de referencia la experiencia que ha tenido países como Guatemala. Por cierto, el día de ayer que le correspondió a Guatemala, el presidente Jimmy Morales en el discurso de Naciones Unidas, él hizo un reclamo, incluso dijo de una organización criminal, calificó la CICIG, se lo fue a decir en su propia cara. No sé si ustedes conocían ya de ese dato, pero el punto medular acá es entonces, tenemos la base, garantizada de que funciona la institucionalidad del país y no necesitamos de un organismo internacional. Bueno, en realidad ese es el sueño utópico que todos quisiéramos que se hubiera cumplido, pero lastimosamente las instituciones no poseen la idoneidad y es por eso que se ha tenido que acudir a especialistas en el área. Incluso hubo la visita de un participante dentro de la CICIG de Guatemala para que nosotros podamos conocer los mecanismos sobre los cuales trabajar de la mejor forma. Ahora, el pueblo cuestiona de que inicialmente pues era importante una CICIG, es atractiva, vemos la efectividad que ha tenido en otros países y llama mucho la atención. Con respecto a los puntos que usted dice que deben de caracterizarla, ya hemos dicho anteriormente que lo primero es que tenía que tener las facultades de investigación, que debía de ser transparente, pero también tiene que haber una intervención, una participación ciudadana dentro de ella. Ahora, como les estaba mencionando, han venido especialistas de Guatemala que han venido a acompañar. Muchos de los del órgano legislativo estaban en contra y hasta temerosos de lo que iba a suceder dentro de las CICIGs. Pero leo un día, creo que ahora en la mañana o ayer, leo los comentarios de Norman Quijano y dice que se siente un poco más tranquilo de que, por ejemplo, ahora ya hayan puesto sobre la mesa la participación de la Fiscalía. Entonces ya con eso vemos de que verdaderamente probablemente estábamos anticipándonos nosotros a lo que estábamos viendo sobre la CICIG que están proponiendo y no dejamos funcionar todavía el hecho de que se está construyendo. Claro, el presidente ha dicho de que se iba a comenzar a funcionar desde los 100 días. Entendemos que no es así de fácil, sin embargo, vemos positivo que se ha establecido y vamos a dar nosotros como partido tiempo a ver de que formen, digamos, el equipo. Entonces, ya formado este equipo, ya formado este plan, entonces ya podemos criticar con mayor dureza qué es lo que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal dentro de ella. ¿Debe ponerse a prueba la institucionalidad del país a criterio de ustedes entonces? Es función de la Fiscalía la investigación y la persecución del delito. Y desde ese momento es a ella quien le compete, ¿verdad? El poder llevar a estas personas. Claro, la investigación... Y que para eso la CICIG es que se ha planteado es para eso y para desde el momento en que ya se toma en cuenta al fiscal es porque es una como figura de querellante el poder actuar a la par por los intereses del Estado junto con la Fiscalía y eso se ve muy bien porque entonces va a tocar no solo al Ejecutivo sino al órgano judicial y al legislativo.
que es lo que queremos. Bueno, el día de ayer se conoció ya de la captura, por cierto, de un alcalde, supuestamente de una organización municipal que habían cometido una serie de irregularidades en la administración de la alcaldía de Coatepeque, por ejemplo. Son casos que están ahí y que pone a prueba precisamente de una investigación de la Fiscalía, hablando en términos ya concretos en esa materia, ¿no? Exacto. Y ¿cuál es el papel de la ciudadanía en esto? La cultura de denuncia, la cultura de que como ciudadanos debemos de ejercer control, debemos de estar velando porque lo que es el Ministerio Público cumpla sus funciones. Es por eso que invitamos a que todo aquel que conozca de hechos de corrupción de funcionarios públicos lo puedan hacer y se aboquen pues a la Fiscalía, ¿verdad? ¿Cuál es digamos también la opinión o la postura que tiene el partido de ustedes con respecto a estos acuerdos migratorios, que es otro elemento también que dentro de la coyuntura ha venido a copar un debate sobre la responsabilidad que como país tenemos al asumir compromisos con los Estados Unidos para convertirnos en un país de asilo, por ejemplo? Bueno, inicialmente si nosotros leemos el titular, nos alarmamos porque no estamos, e incluso el presidente lo ha dicho, no estamos en las condiciones ni tecnológicas, ni de seguridad, ni económicas para poder trabajar bajo el mismo presidente lo aceptó, ¿verdad? Exacto, incluso. Pero ahora, es una relación que se venía deteriorando la que había con Estados Unidos. De hecho, básicamente que estaba rota. Entonces, la importancia de mantener esa relación nos lleva a tener la voluntad de participar en medidas como esta. ¿Por qué? Porque lo veo yo a título personal y digo, bueno, como salvadoreño, ¿qué es lo que me favorece en este sentido? Veo de que vamos a servir como una barrera ante los migrantes que vengan, suramericanos que quieran ir para Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces yo digo, bueno, no estamos en las condiciones, sin embargo, ¿en qué condiciones vamos a estar si, por ejemplo, al presidente Trump se le ocurre que ya no va a renovar el TPS? Cuando sabemos que tenemos miles de salvadoreños allá que generan dinero y luego lo traen en remesa. Entonces, en ese sentido, yo digo, estoy teniendo que bloquear, participar y apoyar la medida que está estableciendo el presidente Trump para que no lleguen más migrantes, pero esperamos que incluso con la reunión que él tuvo el día de ayer, pues se logre conciliar el tema del TPS. Yo creería que por la armonía, y ahí vemos estas imágenes de la mano donde se estrecha y un par de cruces de palabras y así muy elocuentes, ¿no? Definitivamente. Fuera de protocolo. A mí me parece que algo puede lograrse. Exacto. Yo de hecho, ¿no? hemos visto al presidente muy receptivo en ese sentido. Porque este día, por cierto, algunos matutinos nuestros titularizan esta relación como Estados Unidos renueva alianza con El Salvador. Me encanta, porque al final, pues allá tenemos a muchos salvadoreños. Exacto. ¿no? El presidente Trump se ha mostrado. mostrado. La primera prueba de fuego es, ok, aquí están 195,000, creo que son salvadoreños del TPS, ¿verdad? Aquí está su legalización permanente. Exacto. Buen regalo. Entonces vemos al presidente Trump en esa reunión muy receptivo, una persona que incluso fuera del protocolo tuvieron palabras un poco más elocuentes, exacto, y eso nos lleva a nosotros a tener un poco de calma como salvadoreños en decir, bueno, definitivamente que presenta este tipo de trato después de venir de un gobierno anterior que ni siquiera quería nada que ver con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo yo que ha visto al presidente Bukele mucho más también receptivo con la intención de salvar esa relación, y definitivamente también tenemos que entender que eso es lo que le gusta al presidente Trump. Alguien que tenga que pues ponerse a disposición de él, lo tuvimos que hacer, sin embargo nos va a terminar favoreciendo, eso es lo que esperamos. Bueno, interesante el análisis que hemos hecho y sobre todo también conocer que el partido que ustedes representan, el partido Vamos, está ya trabajando territorialmente para poder crear sus cuadros de participación de cara a los próximos comicios 2021, que nos va a llevar a los salvadoreños a elegir alcaldes, gobiernos municipales, diputaciones y también Parlamento Centroamericano. Así es, el Parlamento Centroamericano. Sí.
Gracias, Luis. Ha sido un gusto tenerte en el programa, saludarte y te felicito por tus buenas argumentaciones como joven que entras a la política. Perfecto, muchas gracias. Invitar a la población joven también siempre a que se meta un poco más en este tema de política, porque al final el país nos está quedando a nosotros. Siempre digo, ya no somos el futuro, sino que ahora nos estamos convirtiendo en el presente y el motor del país. Interesante. Gracias también, Ceci, le agradezco mucho. Muchas gracias y pues nada más que invitarles a que todo salvadoreño y salvadoreña se sume a que este país cambie y progrese y que lo haga a través de nuestro partido. Así que muchas gracias. Las expectativas de la industria químico-farmacéutica de nuestro país de cara al ciclo económico que viene por delante, ese es nuestro segundo tema hoy, acá. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019, este 23 y 24 de octubre, en el Hotel Crown Plaza, San Salvador. Bueno, voy a aprovechar desde luego sumarme a esa invitación que hace la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, para que usted conozca el rumbo de la industria alrededor del mundo. Asista a la Cumbre Centroamericana de la Industria este 23 y 24 de octubre en Hotel Crown Plaza, acá en nuestra capital. Invita a la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Bueno, esta mañana nos acompaña en esta segunda parte del programa Carmen Estela Pérez. Ella es presidenta de INQIFAR, que es la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador, con quien abordaremos el tema del estado actual del gremio o de la industria y los logros que se han tenido y los desafíos que hay precisamente de cara al nuevo quinquenio. Bienvenida, Carmen Estela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Qué bueno estar acá y quiero aprovechar, aunque fue ayer, pero quiero felicitar a los químicos farmacéuticos por el Día Mundial del Químico Farmacéutico, así que enhorabuena. Qué bueno, aprovechando y vamos a aprovechar estos minutos que tenemos del programa para comprender mejor el estado actual de la industria y cuál es la expectativa que tiene de cara a este nuevo quinquenio y desde luego a este nuevo gobierno que recién tenemos en el país. Claro, gracias por el espacio. Quería comentarle pues que ya todos los años vamos haciendo nosotros este informe en el cual queremos buscar los datos necesarios para saber cuál ha sido el desempeño de la industria farmacéutica. Y en ese sentido compararlo contra la economía y cómo se está comportando globalmente. Los datos básicamente nos muestran una tendencia, y esto es que aunque la economía de nuestro país en promedio crece a un 2%, siempre la industria farmacéutica para el año pasado, por ejemplo, creció a un 3.6%. Este crecimiento siempre nos hace buscar cuál es el responsable de nuestro crecimiento y nos vamos a dar cuenta que siguen siendo las exportaciones, el estimulante, el gatillo, el que desencadena todo esta cadena virtuosa, este círculo virtuoso en el cual ya estamos haciendo parte. Los datos que tiene este informe, que yo se lo voy a dejar acá, presenta, por ejemplo, ahí podemos ver que la economía... Una estadística, sí. Este fue nuestro crecimiento al cierre, este ha sido nuestro crecimiento. El 2014 fue bastante importante, de un 5.4%, y el 2018 cerramos con un 3.6% de crecimiento, que es un buen número, considerando que nuestra economía creció un 2%. Ok, estas barras se reflejan el periodo que comprende el anterior gobierno, ¿no? O sea, los años del anterior gobierno. Sí, básicamente. Okay. Ahorita solo nos faltaría medio año ahí. Claro, ¿verdad? por supuesto, pero a lo que quiero llegar con esto es de que este ha sido el comportamiento que ha tenido la industria en los últimos 5 años, es decir, en el gobierno anterior, tomándolo como punto de referente porque vamos a analizar la expectativa para el próximo quinquenio, que es el nuevo gobierno, ¿no? Claro.
de igual manera nos estamos posicionando bastante bien. Por ejemplo, si vamos al ranking mundial, hay un top 10 al que no llegamos, ¿verdad? Pero en ese ranking mundial el top es Alemania, Suiza, Irlanda. Y luego si nos vamos ya a América, estamos en un 11º lugar, incluidos Estados Unidos y Canadá. O sea, si estamos hablando solamente de América Latina, estamos en el 9º lugar participando del top 10. En las exportaciones, por ejemplo, ya a nivel regional, ya ir acotando más a Centroamérica, somos el 2º mayor exportador después de Costa Rica. Ya superamos las exportaciones de Guatemala, de Nicaragua y de Honduras. Si el valor bruto, esos son los valores acumulados que hemos venido, por quinquenio que me mencionaba usted. Eso es lo que hemos venido creciendo, esos son los valores acumulados el último quinquenio fue de 689 millones en medicamentos, fue lo que se exportó. Entonces, podríamos creer que en el último quinquenio hay un crecimiento bastante... Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Y por qué razón? ¿Qué factores son los que de alguna manera determinan esa tasa de crecimiento de una industria que sin duda alguna, al paso de nuestra experiencia, periodísticamente hablando, obviamente la industria farmacéutica en nuestro país, química farmacéutica, es muy ponderada, ¿no? No sé si se recuerda, Ernesto, que acá hemos platicado de cómo se han venido dando el tema de las compras de medicamentos, las exigencias que el gobierno, los últimos 10 años se le hizo a la industria por rumores mal intencionados, que no se cumplía calidad, que no teníamos lo que era necesario. Igual, comprometidos los laboratorios socios de INCRIFAR desde siempre con la calidad de sus productos, tomamos ese reto y asumimos hacer las inversiones necesarias. Claro, estas inversiones literalmente son millonarias. Y para tener un sano retorno a estas inversiones, ya el mercado de El Salvador queda pequeño. Además de que en el Ministerio de Salud anterior, en las gestiones de los últimos 10 años, se nos habían venido cerrando las puertas poco a poco por requisitos técnicos que calificaban mejor al que venía de fuera, calificaban la autoridad sanitaria, ya no lo calificaban a usted, sino que calificaban el trabajo de otro. Pero en ese esfuerzo, cuando la Dirección de Medicamentos, ellos mismos también toman la decisión y dicen, nosotros también nos vamos a someter a esos controles, entonces vimos la oportunidad de trabajar con autoridad sanitaria y nosotros. En esas inversiones, ¿qué es lo que pasó? Ya el mercado de El Salvador resulta pequeño para poder retornar y tener finanzas saludables en las empresas. Entonces ya, ¿qué pasa? Se busca Centroamérica. Nuestros socios comerciales naturales han sido siempre Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá por ahí. Costa Rica es un poco complicado entrar al mercado de Costa Rica porque básicamente el mercado de Costa Rica es la caja del Seguro Social y es una compra una vez al año, y si ellos sí apoyan a su industria de tal forma que aunque usted presente un precio más competitivo que lo hecho en Costa Rica, hay un 15% de un margen que si está hecho en Costa Rica se lo van a otorgar a ellos. Y esto lo han hecho para una política industrial definida y determinada de mover su industria. No es solo para la industria farmacéutica, es para toda la industria costarricense. ¿Y ese es ventaja o desventaja para mercados como el nuestro, rubro como el nuestro? Es una política de país que ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Ellos han tomado la decisión y han dicho, vamos a apostarle a nuestra industria, vamos a hacer crecer nuestros empleos y vamos a generar fuentes de ingreso acá. Porque entiendo que el ranking por el cual se ubica la nuestra no es nada despreciable en términos de competitividad, en términos de tecnología. Al contrario. Bueno, tenemos aquí laboratorios con una tecnología de primer mundo, ¿verdad? Laboratorio Vijosa
laboratorios, otros que están también ahí haciendo Ancalmo, las apuestas Bonima, necesarias. ¿Sí? Teramed. O sea, tenemos una industria que verdaderamente pone en alto al país. Farmedic han hecho importantes inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Uno, creo también que en ese esfuerzo de estar cumpliendo las calidades, también nos dimos cuenta que teníamos una muy buena recepción a nivel de la región. Y al estar nosotros entrando en estándares de calidad mundial y tener una autoridad sanitaria seria que avala todos nuestros procesos, se nos volvió más fácil buscar otros mercados. También que se volvía una necesidad, porque se nos cerraban las puertas en el Ministerio de Salud ante las 2 gestiones anteriores. Quiero ser enfática en eso. Y entonces ahí nos dimos cuenta que además de la calidad que tenemos, de que todos nuestros productos cumplen con todo lo que tienen que cumplir, tenemos lo necesario para accesar a esos mercados. Ahí es donde nuestra presencia ha sido mayor en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, pero nunca, siempre hay que estar pendiente y nunca hay que dejar de ver que toda inversión necesita seguridad jurídica y seguridad física. Ok, compras nacionales. Ese es un tema bien importante también, para saber cuál es la expectativa o cuál es el cambio que ustedes a lo mejor experimentan ahora con un nuevo ejercicio de gobierno. Voy a hacer una pausa y regresamos con este elemento clave. Son las 7:44 minutos. Gracias por estar con nosotros. Exportaciones de la industria farmacéutica salvadoreña a Guatemala, Honduras y Nicaragua, valores millones. Es interesante también ver y medir los alcances que tiene el nivel de exportación, ¿sí? Los cambios son casi que por política. ¿Sí? Ahí se puede ver una reducción y demás. Interesante. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Gracias a usted también por estar con nosotros. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019, este 23 y 24 de octubre, en el Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, recién Carmen Estela Pérez, presidenta de Inquifar, con nosotros acá, recién se conoció de un problema que hubo con relación al abastecimiento de productos en la red de hospitales nacionales, especialmente cuando hubo una denuncia, o se conoció por lo menos dentro de un contexto de país, que había necesidad de contar con un producto que cierta droguería no lo pudo facilitar. ¿Por qué se generan estos problemas teniendo también una industria nacional que puede ser y tener a la mano, surtir, o no tenemos ese producto o esos productos para suplir esas necesidades que se tienen? No se producen al nivel nacional, son productos para cáncer, pero ¿qué es lo que pasa? Eso nos demuestra que los gobiernos anteriores no han tenido una política clara de impulsar la transferencia de tecnología y de mejorar las condiciones en que la industria farmacéutica puede suplir lo que se necesita en la Red Nacional de Hospitales. No tendría necesidad la ministra de Salud de estar tocando puertas en Guatemala o en México para que pudiera tener el medicamento que necesita. Pero esto que implica generar una política que involucre temas de propiedad intelectual, temas de asuntos regulatorios y poder respetar, porque las flexibilidades existen, el marco legal existe. Lo que tenemos que buscar son los medios y las decisiones claras para poder suplir los medicamentos que nuestro país y nuestros salvadoreños necesitan. Yo he repetido constantemente que somos una industria estratégica para el acceso a medicamentos, para poder tener abastecida la Red Nacional de Hospitales, donde se atiende la población más vulnerable. Ahí van las personas que no tienen para cubrir una factura, una receta.
ahí van las personas que verdaderamente necesitan. Y es ahí donde la industria farmacéutica nacional, que cumple las calidades, los estándares y los requisitos necesarios, puede colaborar con este gobierno para suplir las necesidades de la población. Ahora, ¿esta situación podría cambiar de acuerdo a la expectativa de ustedes con relación a este nuevo gobierno? Pues esperamos nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el nivel de compras que se tienen o que se han tenido, ¿y cuál es el comparativo que podemos tener ahora? Hay una gráfica por ahí que aparece de un 36% en la compra nacional. Esa fue la última compra que hizo el gobierno que acaba de salir. Un 10%, un 10.3 millones fueron compra nacional, que representan un 36% de esa compra, y luego un 64% se compró al medicamento extranjero. ¿Eso qué nos demuestra? Esa ha sido la política, y esa es una foto de cómo ha estado comprando los últimos 5 años el Ministerio de Salud. O sea, es relativamente... Empezamos en 2009, era casi un 50% nacional extranjero. Y la evolución ha llegado hasta este punto. Tuvimos un punto crítico por ahí de 2013-2014, que llegamos a una participación de un 18% nacionales contra extranjeros, y eran por puros requisitos técnicos que ni siquiera no nos calificaban a nosotros nuestros cumplimientos como laboratorio, sino que calificaban a la autoridad sanitaria que nos calificaba. O sea, no era ni siquiera a mí, sino, por ejemplo, un registro sanitario, que es tan importante en estos temas. El registro sanitario es la garantía de la eficacia, calidad y la seguridad de un medicamento. Y el registro sanitario me va a dar una especie de partida de nacimiento de un medicamento. Entonces, si un medicamento es elaborado en México, su partida de nacimiento va a estar en México. Y si es elaborado en El Salvador, su partida de nacimiento va a estar en El Salvador. Entonces calificaban, para poder participar en esas licitaciones, calificaban a la alcaldía. O sea, calificaban a la autoridad sanitaria, no me calificaban a mí, no decían si el niño había salido bonito, no decían si todo había estado bien, no, sino que al contrario estaban calificando a otro. ¿Y esto qué implica? No solicitar o no requerir un registro sanitario para un medicamento que debe ser puesto en circulación en El Salvador compromete la seguridad, la eficacia y la calidad de un producto. Puede estar elaborado con los mejores estándares, puede estar hecho en Suiza, pero va a estar hecho para el clima de Suiza, no va a estar hecho para el clima de El Salvador. Y hay una diferencia importante en estos, porque hay unos estudios que se deben hacer, que son los estudios de estabilidad, y estos le permiten al consumidor saber, o sea, para eso se piden los registros sanitarios, que el producto no va a perder potencia, que el producto va a tener las cualidades que necesita al momento de estarlo ingiriendo. Entonces no es tan sencillo como que solo sea un requisito que se pueda evitar o que se pueda decir hoy no lo voy a necesitar, y después dejan comprometida a la autoridad sanitaria y le dicen, bueno, ahí conseguí el registro sanitario en la DNM, como si esto fuera sencillo. Ellos tienen que llevar un proceso conforme la ley para saber si un producto cumple o no cumple. A ver, ¿por qué se genera desabastecimiento de medicamentos? ¿Por qué se habla de desabastecimiento en la red pública, aun y cuando entiendo que la nueva administración hoy está haciendo todo lo posible por cambiar esos digamos, patrones? No, yo quiero ser clara. Yo de lo que estaba hablando es de lo que hemos conocido. Claro. Hoy por hoy, la ministra de Salud ha dicho que hay un 100% de abastecimiento. Sus declaraciones, sus datos que las respalden y su forma de respaldar sus declaraciones las tendrá. Yo no tengo manera de verificar. Pero en el pasado, ¿por qué? ¿Ha sido problema de presupuesto? Aunque yo recuerdo que nosotros hemos visto en el ¿O es voluntad política o es arreglo? Bueno, de hecho también está el modelo de compras a nivel centroamericano que tienen también, ¿verdad? Es falta de planificación realmente. Era falta de planificación.
Después querían, en esos gráficos que mostraban, ¿sí?, donde aparecían los porcentajes de cuánto participaba el extranjero versus el nacional, también veíamos en esos datos que compraban, por ejemplo, un 400% más caro. Había uno que era un champú de permetrina, que esto es para piojos, y lo compraban 400 veces más caro de lo que ofertaba un nacional. Compraron acetaminofén en ese momento 200 veces más caro de lo que ofertaba el nacional. ¿Sí me explico? Sí, o sea, al final, eso fue la administración anterior. Eso fue la administración anterior. Esas Entonces, eran las compras ¿era la que hacía. negligencia? ¿Qué había ahí? No, ahí sí que habrá que... Ahí sí que habría que sí, saber. Porque ese es el tema de acá, ¿no? Cuando se trata de preguntarse uno, bueno, ¿y por qué hay desabastecimiento teniendo un presupuesto, teniendo cooperación, etcétera? Tantos aspectos de... Mire, las necesidades en el Sistema Nacional de Salud son grandes, son bastante grandes, y ha habido un incremento, pues en un perfil epidemiológico ha habido un incremento en enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es diabetes, hipertensión. ¿Se puede pensar que en esta nueva administración van a cambiar las cosas, ya para ir concluyendo nuestra conversación, Carmen? Yo escuchaba que iban a tener presupuestos por resultados, no presupuestos históricos. Eso sería bastante bueno. Esto lo decía, creo que en Hacienda escuché esto, que iban a buscar más resultados que lo que históricamente se les había estado otorgando a las carteras de Estado. Para el caso de salud sería bastante importante cambiar en relación a, por ejemplo, perfil epidemiológico, poder tener ahí márgenes de error para epidemias y demás, y para poder solventar en los momentos que se necesitan. Nosotros sabemos que para este año hay metas de crecimiento, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son esas? Pues nosotros estamos esperando crecer a un 5% en exportaciones y en PIB, en aporte a lo que crece según nuestra economía. ¿Y eso va a depender mucho de qué? Va a depender del trabajo que haga verdaderamente la industria. Políticas industriales no estarían de más encaminadas, retomando que la industria farmacéutica es una industria estratégica. Yo también les he dicho en varias ocasiones que para la vida se necesita aire, agua, alimentos, pero no nos fijamos que también necesitamos medicamentos, y no podemos depender del abastecimiento de nuestros medicamentos de otros países, de otros mercados y de otras latitudes. Tenemos una industria farmacéutica instalada en el país que puede ser y que es estratégica para el abastecimiento de medicamentos. Ok, y la expectativa es que cambie ese parámetro de compra que tenía el gobierno anterior, que todo lo hacía para afuera y no adentro, ¿no? Sí, acá escuché a la ministra decir que tenía directrices del presidente de la República de hacer crecer, de mover la economía, de impulsar el crecimiento económico de la industria, y con esto incrementar pues empleos y todo lo que se genera. Ok, la exploración de nuevos mercados, así brevemente. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. El tiempo se nos fue. Gracias, Carmen Estela, por habernos acompañado. Gracias a usted. Desde luego conocer las expectativas que tienen ustedes como gremio de cara al próximo quinquenio. Cambien aquellos patrones que de alguna manera no han logrado motivar, incentivar mucho más. A pesar de todo, el crecimiento que ha tenido es bastante admirable, la industria química farmacéutica. Y ahí está, a la mano, lo que se está haciendo, en inversiones, por cierto. Gracias, Ernesto. Gracias, Carmen Estela. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.